platicamos y Sí. no te preocupes, vamos a escuchar un poco. Fíjate, Juan 7, cuando Juan 7 nos dice, Juan 7 nos va a hablar que Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos es cuando Israel sale al desierto y le celebran fiesta a Jehová en casas de campaña, ¿sí? Esa es la que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús está estando en la fiesta de los tabernáculos, pero también sus hermanos le dicen, oye, si tú eres el Cristo, demuéstrate al mundo. Pero Jesús le va a decir, pues, a ver, me han visto mi obra, han visto lo que hago y cómo no creen, ¿no? O sea, ellos estaban dudando, ¿no? de Jesús. Nosotros a veces como hombres dudamos de Jesús, ¿sí me entiendes? Pero Jesús siempre está en nosotros. Si nosotros realmente buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, el Señor siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces, aquí cuando dice Juan 7, fíjate, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Acuérdense que también Galilea era un lugar donde los judíos lo rechazaban, ¿sí? Los judíos más adelante van a decir que Galilea era un lugar donde cómo pudo haber salido el Mesías de Galilea, ¿sí me entiendes? Cómo pudo haber estado ahí, cuando Jesús también es de Belén, ¿sí me entiendes? De Belén, pero también era Galileo, ¿sí? Entonces, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ya dijimos que es la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocerse hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. A mí, al parecer, los hermanos de Jesús son Santiago y Jacobo, ¿no? O sea, sí. Y son los hermanos de Jesucristo y son los que le están diciendo, ¿sí? Entonces, en estos versos, lo que nos está tratando de decir era la incredulidad. La incredulidad para nosotros como creyentes dice que el peor pecado del hombre es no creer. Dios no obliga a nadie a creer. O sea, Dios no nos obliga, Dios nos da el libre albedrío. Fíjate, ellos tenían al Cristo, ¿por qué? Porque Él ya había hecho señales y maravillas en capítulos anteriores, ¿sí? Pero ellos tenían cierta incredulidad en su corazón. A veces nosotros como hombres también tenemos cierta incredulidad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque necesitamos ver las señales, ¿no? Y los prodigios o ver la mano del Señor. Si el Señor no sana, vamos a suponer a mi hija, ¿no? Si el Señor no sana a mi hija o no la ha sanado, entonces ya no creo en Él porque pues, no la ha sanado y yo conozco un Dios que sana. No, Dios es soberano, ¿sí me entienden? Cuando es soberano, al Señor nadie puede obligarlo a hacer las cosas, ¿sí me entiendes? Y nosotros le podemos decir, Señor, mueve esta piedra. Él lo va a hacer al tiempo que Él le quiera y al momento que Él le quiera, ¿sí me entiendes? En Romanos 6:23 nos dice, el peor pecado es la incredulidad. Fíjate qué nos dice Romanos 6:23, Romanos 5:1, Apocalipsis 21:8. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y te regresas un capítulo atrás, en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es una justificación por la fe. La fe es creer, ¿sí me entiendes? Fíjate qué estaban haciendo los hermanos de Jesús y la misma gente que lo veía, estaban dudando, ¿sí me entiendes? Para nosotros como creyentes el dudar es muy peligroso y para todos los hombres. Vamos a Apocalipsis 21:8. Fíjate, Apocalipsis 21:8. En Apocalipsis 21, verso 8, nos dice esto, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la incredulidad, ¿a dónde te va a llevar? ¿Sí me entiendes? O sea, están mencionando a otros, de aquí luego no nos libramos varios, ¿no? Pues aquí, ¿sí me entiendes? Dijo un pastor, ¿no? Dijo un pastor, chin, ya pensamos que nos libramos, ¿no? Pero cuando dice hasta los idólatras, pero luego viene, y todos los mentirosos, dice un pastor, aquí ya nos falló a todos, ¿no? Pero lo dice en broma, ¿no? O sea, lo dice como bromeando, en sarcasmo, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que realmente la incredulidad es el peor pecado.
¿Por qué Israel no entra al desierto? Por un corazón incrédulo. ¿Por qué Israel no entra a la tierra prometida? Por un corazón incrédulo, ¿sí me entiendes? El peor pecado es no creer, ¿sí me entiendes? O sea, la fe justifica al hombre, una fe con obediencia, como lo hemos mencionado, ¿no? Tenemos que esforzarnos como creyentes. Fíjate, entonces, la fe es creer. Los hermanos de Jesús eran incrédulos. Fíjate qué importante es para todos los hombres y para nosotros también como creyentes, a pesar de a veces no ver las cosas como lo que nos está sucediendo a veces, porque decimos, Señor, nada más falta que me llueva sobre mojado, ¿no? Sí. Pero es la fe, si me entiendes, lo que te mueve, la fe es lo que te está convenciendo. Acuérdate que también cuando tú, como creyente, te vuelves a Dios, y más adelante lo voy a decir, te vas a volver enemigo de ¿quién? Del mundo. Y vas a ser enemigo del mundo y del diablo. ¿Sí me entiendes? Y el diablo y el mundo se van a oponer, ¿sí me entiendes? Y va a empezar la persecución. Es lo que no le dicen también a los creyentes. Cuando tú empiezas a saber más de Jesús, cuando tú empiezas a entregarte más a Cristo, va a haber oposición, ¿sí me entiendes? O sea, vas a tener pruebas, aflicciones. Muchas iglesias piensan y toman a Jesús como un amuleto en el cual le va a solucionar todos sus problemas y no te va a pasar nada, al contrario, ¿sí me entiendes? Mientras más tú te entregues al Señor, más pruebas en tu vida va a haber, ¿sí me entiendes? O sea, eso es inevitable, ¿sí me entiendes? O sea, fíjate, dice, la fe debe ir acompañada con obediencia, como lo habíamos dicho. Fe lo que hizo Abraham en Hebreos 11, 1, 2 y Hebreos 11, 8, 10. Eso lo leímos en Génesis, cuando ahorita que leímos Génesis, pero vamos a retomarlo, no sé si recuerden. Hebreos 11, en el capítulo 1, fíjate, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué el hombre no puede ver al Señor? ¿Por qué el hombre no puede ver al Señor? Acuérdate que desde la caída hay un velo, ¿sí me entiendes? Que Adán y Eva veían a los querubines, a la Trinidad, veían todo, pero a causa de la caída Dios tapa su vista, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros no podemos ver, ¿sí me entiendes?, lo espiritual. Alguna vez un pastor me dijo a mí, ¿no? Me dijo, oye, y yo estaba ahí, ¿no? A lo mejor con un hermano y tuvimos una pequeña conflicto y todo, y me dijo un pastor, y tú no sabes que a veces también nos están viendo, ¿sí me entiendes? O sea, como creyente, ¿sí me entiendes? O sea, tú sabes que el Señor es omnipresente y también tiene enviados, ¿sí me entiendes? Y un enviado de Dios, a lo mejor un ángel, o sea, estoy hablando con un ángel, a lo mejor no lo vamos a poder ver, pero siempre el Señor pues va a estar, ¿sí me entiendes? O sea, Él sabe, o sea, la Biblia dice en Marcos, ahorita lo vamos a leer también, Marcos 9:22, que no hay nada oculto que no sea manifiesto, ¿sí me entiendes? Y también dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, ¿sí me entiendes? O sea, el Señor todo lo sabe, ¿sí me entiendes? Todo lo ve, ¿sí me entiendes? Y entonces, como hombres, esa es también la fe que debemos de creer, ¿sí me entiendes? Que realmente hay un Señor que existe y hay un Dios, ¿sí me entiendes? Y no es como lo pintó Miguel Ángel, ¿no? El Cristo de ojo verde y todo, ¿no? Así no, ¿sí me entiendes? Pero realmente Jesús es real. Y si yo realmente amo a Jesús y si yo realmente estoy convencido de mi fe en Jesús, también tengo que esforzarme. Voy a tener pruebas, voy a tener luchas, como todos los hombres, y a veces voy a caer. Pero la ley también ya no te culpa de transgresor, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la ley ya no te puede acusar. Fíjate, ve lo que dice Pablo también en Gálatas. Tú vas a leer la carta de Gálatas y ya se los he mencionado. Cuando Pablo menciona la carta de Gálatas, te va a decir que la ley, si me entiendes, era el ayo de los hombres. ¿Qué es el ayo? Es un cuidador de niños. ¿Y qué era lo que hacía la ley? La ley acusaba al hombre de transgresor. Pero ahora la ley, para nosotros, la ley nos ha introducido a la gracia. Ahora la ley ya no nos puede acusar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora la ley no nos puede juzgar de nuestros pecados, ¿sí me entiendes? O sea, no estamos diciendo, ¿no? O sea, ya como la ley nos exime de todo pecado, ahora me voy a poner a pecar, ¿no? No estamos diciendo eso, ¿sí me entiendes? Porque vivimos bajo la gracia, pero también en la gracia, ¿sí me entiendes? Ahora Pablo nos dice en Efesios, vamos a suponer, o en Colosenses que te dice, haced morir lo terrenal en vosotros, revestíos del nuevo hombre, ¿no?
quítense de vosotros toda gritería, amargura, celos, contiendas, iras, vanagloria. ¿Sí me entiendes? Ahora Pablo también nos expresa eso, ¿no? O sea, no nos exime de nada, ¿sí me entiendes? Pero la ley no nos puede juzgar como hombres, ¿no? Entonces, para no salirme tanto del tema, entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahora el verso 8 al 10 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Abraham alcanza la fe por creer, ¿sí me entiendes? Como hombres a veces no vamos a ver, ¿sí me entiendes? El peor pecado, como lo estábamos diciendo, es el no creer, ¿sí me entiendes? Aquí tenían un problema los hermanos de Jesús, tenían incredulidad, ¿sí me entiendes? Entonces como hombres también nosotros tenemos que creer, ¿sí me entiendes? Aunque no veamos, ¿sí me entiendes? Aunque vivamos pruebas como hombres, aunque esté difícil, ¿sí me entiendes? Cuando menos veamos las cosas del Señor, cuando menos veamos, Él va a poner su mano sobre nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, ahora, fíjate, dice así, dice, ¿cómo voy a creer en todo lo que dice la palabra u obedecerla si no veo? O sea, ¿cómo yo voy a creer? Me hice una pregunta yo aquí en mis apuntes, ¿no? Puse yo, ¿cómo voy a creer en todo lo que dice la palabra, en lo que está escrito en la palabra, u obedecerla si no veo? O sea, es difícil, ¿no? Para el hombre. El hombre, ¿qué quiere hacer? Ver. Pero la palabra, ¿quién nos lo ha dado? ¿Sí me entiendes? Dios. ¿Sí me entiendes? Si la palabra, ¿para qué es? Para que nos esforcemos, ¿sí me entiendes? Como hombres. O sea, sí, como lo dije, hoy voy a caer. La ley ya no me, o sea, hay pecados, ¿no? También, ¿sí me entiendes? A lo mejor vamos a suponer, como hombre, me ha ido, ¿sí me entiendes? Chin, ya me iré, ya a lo mejor le hablé mal a mi esposa, ¿sí me entiendes? Tengo que ir, o sea, no porque lo haga, no, esto es un ejemplo, ¿sí me entiendes? Tengo que ir al lugar secreto y ponerme a cuentas con Dios, ¿sí me entiendes? Pero la ley ya no me acusa, ¿sí me entiendes? O sea, eso no me da libre albedrío para que lo vuelva a hacer, pero la ley ya no me acusa, ¿sí me entiendes? De transgresor. Sí se explica esto. Entonces, nosotros como hombres, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Obedecer la palabra, ¿sí me entiendes? Como hombres, ¿no? Guardarla, atesorarla. El salmista decía así, ¿no? He guardado tus dichos para no pecar en contra tuya. Cuando el hombre está más expuesto a la palabra, por eso todo creyente debemos de estar expuestos a la palabra, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la palabra también nos va a dar fe, nos va a dar fortaleza, ¿sí me entiendes? El autor de Hebreos más adelante, en el capítulo 2, en el verso 1 o 2, te dice esto: y teniendo esta nube de testigos en derredor nuestro, despojémonos de todo el peso y del asedio del pecado y corramos la carrera, ¿sí me entiendes? Cuando te está diciendo eso así, ¿sí me entiendes? O sea, teniendo esta nube de testigos, ¿cuál nube de testigos? Pues todos, ¿sí me entiendes? Los anteriores, desde los patriarcas hasta los profetas, ¿sí? Hasta el Evangelio, ¿sí me entiendes? De Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esa nube de testigos en derredor nuestro, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ellos la libraron creyendo, ¿sí me entiendes? Y obedeciendo. La fe siempre debe de ir con obediencia. Entonces ellos la libraron, Dios los sacó de sus problemas, ¿sí me entiendes? Dios les dio, como a Abraham, ¿no? Una ciudad cuyo arquitecto es Dios, y Abraham es padre de muchedumbre a causa de la fe. Entonces nosotros como creyentes ya tenemos esa nube de testigos, y cuando yo paso en el Evangelio y de repente yo estoy viviendo una prueba, una situación difícil, entonces el Señor, por eso el cristiano debe de estar a diario pegado al Evangelio, porque si tú estás viviendo una situación, no es un amuleto, ¿sí me entiendes? O no es un como horóscopo donde te va a salir, pero cuando tú estás pegado al Evangelio y tú estás orando, el Señor a través de la palabra también te puede hablar, ¿sí me entiendes? Y te puede mostrar, a ver, ¿sabes qué, brother? Esto no está bien. ¿Sabes qué, brother? Tenemos que actuar de esta manera. ¿Sabes qué, brother? Tenemos que esforzarnos como hombres, ¿sí me entiendes? O sea, el Evangelio nos va a instruir,
nos va a redarguir, nos va a corregir, ¿sí? Como dice Pablo a Timoteo. Entonces, como hombre necesitamos la corrección de la palabra. Más adelante Jesús va a decir que la palabra, ¿sí me entiendes?, es el Espíritu, ¿sí? Que Él es el Espíritu, y dice que de Él correrán ríos de agua viva. Cuando está diciendo eso es porque también a través de la palabra, ¿sí? Es un símbolo del agua. ¿Qué es lo que va a hacer el agua? Nos va a lavar de nuestras imperfecciones, nos va a mostrar como hombres nuestra condición pecaminosa. Aquí nadie, ¿sí me entiendes?, somos santos, o sea, nadie, ¿sí me entiendes? Ni yo me incluyo, yo soy el peor, como dijo Pablo, de los pecadores, el primero. Entonces, todo creyente, por eso debemos de estar expuestos a la palabra, para esforzarnos, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Él, lo que dijimos al principio, ¿no? Él nos ve, ¿sí me entiendes? O sea, Él nos está viendo, no estamos solos, o sea, Él tiene el ojo en todo lugar, ¿sí me entiendes? Ve nuestras acciones. Por eso dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. O sea, si ya contendimos con nuestro hermano y él no conoce, o con el prójimo y él no conoce del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Aunque él no tenga la razón, pedirle perdón. ¿Sí me entiendes? ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. ¿Sabes qué? Perdóname. A lo mejor, y volver, cuando lo volvamos a hacer como creyentes, ¿sabes qué? Antes de hacerlo, ahora estoy firme en la fe, voy a no ser impulsivo, Señor, quítame el impulso, quítame el enojo, quítame la ira, ¿sí me entiendes? Y fortalecerme en el Señor. Fíjate, ve qué dice, 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 9, dice, ¿estamos caminando por fe o por vista? Ve lo que nos dice 2 Corintios 5, 6 al 9. ¿2 Corintios? Ajá, 2 Corintios 5, 6 al 9. Fíjate, dice 2 Corintios, pero 5, 6 al 9. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí en el caparazón, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, el mismo Espíritu, como dice Pablo en Romanos 8, gime con gemidos indecibles, ¿no? Por ya la venida del Señor. O sea, ¿qué lo está diciendo Pablo? O sea, como ya quisiéramos estar presentes en el Señor. Por tanto, procuramos, el verso 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Sí me entiendes? Aquí te lo está diciendo. O sea, serle agradables. ¿Sí? ¿Y por cómo caminamos? ¿Por fe o por vista? Por fe, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué tal esa fe que va a hacer? Serle agradables al Señor, ¿sí me entiendes? O sea, a diario como creyente, ¿sabes qué, Señor? Daniel, tú puedes leer Daniel, y Daniel era un hombre, ¿sí me entiendes?, que proponía su corazón para no contaminarse con la mesa del rey, pero también Daniel era un hombre que entraba a la presencia del Señor y a diario, ¿no?, confesaba su pecado y él de no nació. Es importante también como creyentes que nosotros a diario nos pongamos a cuentas con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Chin, hasta yo oía hermanos, ¿no?, en otra iglesia, ¿no?, que de repente decían, no, pues ya me pasó un semáforo, pues voy y lo digo, pues, bueno, eso ya es mucho, ¿no?, pero de repente ya es muy exagerado, pero a veces también es bueno, a veces, si me entiendes, confesarnos, ¿no?, nuestros pecados unos a otros, es bueno, si me entiendes, o sea, hablar, y también es primero, ¿no?, ir al lugar secreto y pedirle al Señor. Fíjate esta parte, dice, los judíos procuraban matar a Jesús porque ellos eran celosos de su creencia. Ellos pensaban que había recibido la ley en el Sinaí y eran celosos de Dios, pero Jesús vino a darles salvación a los gentiles, lo que ellos no pudieron cumplir. A veces también la iglesia nos volvemos celosos de Jesús, pero realmente deberíamos demostrar un carácter piadoso hacia los que no conocen. O sea, la iglesia a veces también nos volvemos celosos, ¿no?, de Jesús. Fíjate, esta parte que estoy leyendo, Juan 7, yo creo que ya me adelanté un poquito de estos versos. Sí, me adelanté un poquito, pero ahorita lo vamos a leer, o sea, estoy un poquito adelante. Pero entonces cuando Jesús, los judíos también procuraban matarle por lo que hacía, ¿sí me entiendes, Jesús? Él también, nosotros como iglesia más bien, nosotros como iglesia también debemos demostrar un carácter piadoso, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no?, que hablábamos hace rato. A veces tú no puedes hacerle a nadie creer,
¿sí me entiendes? O tú no puedes decirle a nadie, oye, vuélvete al Señor, ¿sí me entiendes? Obligarlo o forzarlo. A veces también como creyentes, ¿sí me entiendes? Nos volvemos celosos de Jesús. Y el celo debe de ser un celo por el pecado, ¿sí me entiendes? Un celo por la incredulidad, pero en amor. Ese celo, ¿cómo debe de ser en amor? Pues debemos de orar por ellos, ¿sí me entiendes? Nosotros no los vamos a obligar. O sea, tú ves a un homosexual en la calle, ¿sí me entiendes? O una persona que padece homosexualismo, ¿sí me entiendes? Que es pecado delante de Dios. ¿Y tú qué le vas a decir a alguien que es así? Nada, ¿sí me entiendes? Simplemente quien va a hacer la obra a través de esa persona va a ser el Espíritu Santo. Y lo único que te queda a ti como hombre es no desecharlo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es lo que hace? ¿No? La iglesia agarra y dice, no, los afeminados no heredarán el reino. Ya lo sabemos, ¿sí me entiendes? Ya sabemos que ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los idólatras. Pero nosotros como creyentes, ¿qué les vamos a decir? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? Ofenderlos. Ya están lastimados, ¿sí me entiendes? Sí están viviendo en pecado, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo a través de la palabra y la oración, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros como hombres no nos queda a lo mejor decirles, y a veces nos volvemos así como los judíos trataban de apedrear a Jesucristo y trataban de buscarlo y lo seguían como en las películas y todo. A veces nosotros como creyentes también nos volvemos así, ¿no? O sea, de repente decimos, no, es que esto es pecado y esto es así, y dices, no, ¿sí me entiendes? Nos volvemos celosos, ¿sí me entiendes? Pero no debe ser ese celo, ¿sí me entiendes? Nosotros debemos de ver a los demás con amor, ¿sí me entiendes? El amor no conoce. Cuando no hay conocimiento hay transgresión. Fíjate, Efesios capítulo 2, verso 1 y 3, ve lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, dice, y Él os dio, mira como nosotros antes también estábamos, ¿no? O sea, era lo que estoy tratando de decir, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ¿te das cuenta? A veces nosotros también queremos juzgar, y nos debemos de recordar a dónde nos sacó el Señor de nuestro pasado. Antes de que queramos juzgar a alguien, o antes de que digamos, seamos celosos de Jesús, ¿sí me entiendes? O sea, o del incrédulo, porque yo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí me entiendes? O sea, yo perseguía a la iglesia. Yo decía, estos aleluyos, estos santos, estos son bien hipócritas, y ahora me volví un hipócrita, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no estoy diciendo no que sea un hipócrita, ¿no? Pero nos decía un hermano, nos decía así, nos dice, oye, es que eres un hipócrita. Le decía, pues vente, para que seas un hipócrita más aquí. ¿Sí me entiendes? Porque el evangelio es de esforzarse, no es que seamos hipócritas, nos estamos esforzando. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, no es que seas hipócrita. ¿Sí me entiendes? Te estás esforzando como hombre, estás luchando la batalla, ¿sí me entiendes? O sea, es de valientes estar en el evangelio, ¿sí me entiendes? No es de cobardes, el evangelio es de valientes. Pablo lo dice a Timoteo, pero tú, hombre, pelea la buena batalla de la fe y echa la mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado. ¿Sabes qué? El evangelio es de valiente, ¿sí me entiendes? No cualquiera se atreve a seguir a Jesús, no cualquiera, ¿sí me entiendes?, se vuelve un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando empieza lo duro, ¿qué hace el hombre? Dice, no, ya, vamos, me retiro, ¿sí me entiendes? El seguir a Jesús también es de valientes, ¿sí me entiendes? Fíjate, esta parte. Ahora esta parte dice así, no querían andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. No era falta de valor lo que le hizo a Jesús quedarse en Galilea, sino una conciencia del tiempo adecuado del Padre, y aún no era tiempo. O sea, Jesús estaba esperando el tiempo del Padre, ¿sí me entiendes? O sea, Jesús sabía que aún no era el tiempo de la crucifixión, ¿sí? Que no era el tiempo que le iban a entregar. O sea, él conocía el tiempo. Esto para nosotros también es importante, y más adelante lo voy a decir, cuando en Eclesiastes 3
nos dice todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, hay que esperar a veces, ¿sí me entiendes? Hay que ser pacientes para todo lo que queramos, ¿sí me entiendes? No podemos vivir igual que el mundo ¿cómo es? Es que a veces nos amordamos, ¿no? También como creyentes, el mundo dice aquí y ahora, ahorita y al momento, y rápido y todo, ¿sí me entiendes? El cristiano ya no puede pensar aquí, tienes que esperar siempre en el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, así como Jesús sabía que no era el tiempo en el cual él iba a ser crucificado, él lo sabía, ¿sí me entiendes? Así también nosotros como creyentes pues debemos de confiar en él, ¿sí me entiendes? No todo hacerlo a nuestras fuerzas, y me incluyo a veces como hombre, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces yo también quiero hacer las cosas a las fuerzas, ¿sí me entiendes? Cuando le debes de entregar todo al Señor, a veces también tienes que actuar, ¿sí me entiendes? O sea, no vas a decir ya todo se lo dejo al Señor y ya que es una varita, no, a veces tienes que presentar diligencia, ¿sí me entiendes? Pero a veces también tienes que esperar, como Jesús, él esperó, todavía no era el tiempo de la crucifixión. Fíjate, ve cuando dice, y le dijeron sus hermanos, cuando dice, los hermanos de Jesús nunca se vieron apoyando su ministerio antes de su muerte y resurrección. En Marcos 3:21 lo podemos ver, pero eso cambió después de su resurrección. En Hechos 1:14, cuando Jesucristo se aparece, si me entiendes, en espíritu, acuérdate que aparecen dos varones, ángeles, y dicen, ¿qué miran al cielo? Este mismo es Jesús, que fue a la ascensión, ¿sí me entiendes? Entonces nos damos cuenta que los hermanos no apoyaban a Jesús, ¿sí me entiendes? En la carne, pero después en la resurrección sí lo apoyan. Ahora el verso 6 al 9, fíjate, vamos a Juan 7, versos 6 al 9, del 6 al 9. Dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se queda en Galilea. Entonces aquí nos damos cuenta, ve a Santiago, lo que habíamos dicho, ve como Santiago, verso 4, Santiago capítulo 4, verso 5, fíjate, Santiago capítulo 4, verso 5 nos va a decir, 4 y 5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces nos damos cuenta que así como a Jesús lo aborrecía el mundo, a veces nosotros también vamos a ser aborrecidos, ¿no? Y más cuando predicas la verdad como creyente, ¿no? O sea, a veces hasta tu propia familia, ¿no? Te va a decir, oye, Furia, eres aleluyo, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, vamos a tener persecución, pero tú te puedes dar cuenta que a él mismo, a él que le hicieron, lo aborrecieron. ¿Por qué? Porque amaron más que... En Juan 3 nos dimos cuenta, cuando leímos Jesús y Nicodemo, los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Sí me entiendes? Entonces la gente no va a querer seguir, o los gentiles no van a querer seguir a Jesús, porque el seguir a Jesús también es morir a ti mismo, morir al pecado, morir a tus deseos, morir a tus pasiones, crucificar la carne a diario. Es un proceso. Pablo lo dice en Filipenses 1:6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo eso, es que es una lucha diaria con la carne, y tú vas a ir caminando y caminando. Lee 1 Corintios 15, también Pablo lo dice, ¿no? Dice, en un abrir y cerrar de ojos el cuerpo de la corrupción pasará a la incorrupción cuando suene la final trompeta. Te estás dando cuenta que este cuerpo es corrupto y vas a tener luchas en la carne, ¿sí me entiendes? Como el mismo Jacob y Esaú, que peleaban desde el calcañar, un tipo de la carne y un tipo del espíritu. Entonces el creyente también va a tener luchas, ¿sí me entiendes? Y a veces como creyentes también, ¿qué vamos a pasar? Pues la vamos a embarrar, ¿sí me entiendes? No somos santos, no somos justos, ¿sí me entiendes? No nos da el libre derecho ni el albedrío, ¿no? De agarrar y hacer nuestra voluntad y hacer lo que queramos. No, lo único que es fortalecernos en el Señor. Nosotros no podemos. Si pasamos más tiempo de rodillas, si pasamos más tiempo en la palabra, Él va a ser nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Fíjate, dice así, dice, tenemos que entender que el creyente es enemigo del mundo. Ve a 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 18. O sea, el creyente, nosotros somos enemigos del mundo, igual que Jesús, a Él lo aborrecieron.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 18. Fíjate, dice así. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces hay que decirle al Señor, Señor, crece más en mi vida y ayúdame yo a menguar. ¿Sí me entiendes? Porque yo tengo unos deseos personales como hombre, ¿sí me entiendes? Pero a veces Dios tiene otro deseo. Entonces, como dijo Elías en el monte Carmelo, cuando peleaban con Baal y Dios, ¿qué les dijo al pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaráis entre los pensamientos? O es Dios o es Baal, ¿sí me entiendes? A veces el cristiano también a veces de repente, y más por las corrientes que han entrado a la iglesia, hay un corazón dividido, porque una parte de nosotros ama el mundo y otra parte ama a Dios. Entonces por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a tomar mi cruz, a negarme a mí mismo y a seguirte. Él lo va a hacer, o sea, porque no lo vamos a hacer a nuestras fuerzas. Si nosotros lo hacemos a nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a volver legalistas. O sea, ¿qué es un legalista, no? O sea, alguien que lleva la ley, ¿no? Tengo que ser de esta manera, tengo que comportarme de esta manera y tengo que ser así. Pero ahí entra el Espíritu Santo, ¿sí me entiendes? El Espíritu Santo te convence, el Espíritu Santo te lava, el Espíritu Santo te ayuda, te fortalece, ¿sí me entiendes? Por eso a Dios hay que pedirle el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjate, dice así ahora, dice en 1 de Pedro 2:11 y Filipenses 3:20, ve ahora lo que dice 1 de Pedro. Vamos a Filipenses 3:20 y 1 de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Ajá, nos dice así, fíjate, nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, sí tenemos que dar testimonio, ¿no? También a los de afuera, como creyentes, ¿no? Aquí lo está diciendo, ¿no? O sea, tenemos, fíjate el verso 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿no? O sea, y tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? O sea, nuestros deseos, a veces queremos una cosa, ¿sí me entiendes? Y a veces tenemos como, yo a veces digo, yo ya estoy muy cansado y todo, y de repente digo, híjole, tengo que jugar con mi hija, no, vete para allá, casi, pues tengo que jugar, ¿sí me entiendes? O sea, a veces tengo que morir, ¿no? A mí mismo, a mis deseos, ¿no? Y ya no soy yo, tengo que ver también a veces por otro, ¿me entiendes? O sea, nos cuesta trabajo, pero a veces como creyentes también hay que ver por otro, ¿sí me entiendes? O sea, quitarnos, ¿no? Despojarnos a veces de nuestro egoísmo como hombres, ¿no? O sea, es lo que tenemos que hacer. Fíjate, Filipenses 3:20, ahora Filipenses 3:20 dice así. Filipenses 3:20 nos dice esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. O sea, cuando nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros no somos de esta tierra, ¿no? O sea, nuestra morada es celestial, así como Jesucristo, que lo aborrecía, ¿no? Realmente, ¿no? Fíjate, ahora dice, bueno, comportémonos como creyentes, yo le puse aquí, revestidos, vea Efesios 5, 11 y 16, Efesios 5, 11 y 16, Efesios 5, 11, 16, Efesios 5, 11, 16, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿no? O sea, ¿qué días vivimos? ¿Qué tiempo? ¿Sí me entiendes? Cuando Pablo está diciendo revestidos del nuevo hombre, hay que esforzarnos. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay que ser legalistas, no vamos a ser legalistas y vamos a decir, tiene que ser así, tengo que ser así, tengo que traer un saco, tengo que ser trajeado porque yo soy siervo de Dios, tengo que ponerme esta. No, eso no tiene nada que ver. Acuérdate que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Sí. Por fuera estaban hermosos, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Y nosotros, a lo mejor como hombres, tenemos muchas luchas, ¿sí me entiendes? Muchas batallas, pero hay que revestirnos del nuevo hombre. Pedirle al Señor, ayúdame a ir a la palabra, a buscarlo de día y de noche, ¿sí me entiendes? En todo tiempo y en todo momento, y fortalecernos en Él. Entonces, por eso Pablo también está diciendo así: oh, tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo, ¿sí me entiendes? Hay que pasar más en el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, hay que morir un poco a nuestros deseos, hay que dejar un poco más el mundial y pasar más en Cristo. O sea, nosotros en intimidad con el Señor, en la palabra, estudiarla, ¿sí me entiendes? La palabra hacer un eco en nuestras vidas. Fíjate, ahora ve qué dice esta parte: pero los cristianos han observado por los siglos que Jesús dijo, Él no iría públicamente como para llamar la atención, como sus hermanos querían, pero eso no le impedía ir en privado. O sea, aquí no está hablando de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, que Él todo lo quería hacer en privado, porque ellos le decían, muéstrate al mundo, ¿sí? En esos versos. Dice, Jesús no quería autoproclamarse el Mesías, realmente Él no quería decir que Él era Dios ni el Salvador. Realmente la gente reconoció por sus señales y maravillas. Él quería pasar desapercibido. En Mateo 16, del 16 al 18 nos dice esto. Vamos a Mateo 16, así me alargué mucho la predica. Mateo 16, del 16 al 18, dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Entonces aquí que nos está diciendo, Pedro vio a Jesús, ¿sí me entiendes? Y vio sus milagros, sus señales. Así nosotros, ¿no? Como hombres, ¿no? O sea, tal vez hemos visto que Él nos ha sacado de algún lugar de nuestras vidas y por eso hemos creído, ¿no? Porque realmente hemos visto, le hemos conocido. Fíjate, esta parte en la revelación al hombre de Cristo era el Mesías, la daba Dios, así como a nosotros los gentiles. Veo Hebreos 1:1-3, Hebreos 1:1-3. La revelación, fíjate lo que dije, dice, la revelación al hombre de Cristo era el Mesías, la daba Dios, así como a nosotros los gentiles. O sea, ¿quién le dio la revelación a Pedro? ¿Qué dice en esos textos que leímos atrás? Se la dio Dios, ¿no? Tú eres Pedro, ¿sí? Pero ¿quién le dijo, no? ¿Quién te lo ha mostrado? No te lo mostró sangre ni carne, sino te lo demostró el Padre. Entonces, a nosotros, ¿quién nos da la revelación como hombres de quién es el Padre? Dios. ¿Sí me entiendes? Fíjate lo que dice Hebreos 1:1-3. Hebreos capítulo 1, verso 1-3, dice así. Fíjate, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces el verso 1, fíjate, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ¿quién nos habla? El Hijo. Sí. ¿Cómo hemos conocido al Padre? Por el Hijo. ¿Sí me entiendes? ¿Quién nos da revelación del Padre? El Hijo. ¿Por qué creemos? Porque hemos visto la obra del Hijo. ¿Sí me entiendes? Y la obra redentora. Fíjate, ahora dice así, dice en esta parte, dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando dijo en estos versos Jesús, el tiempo de Dios
el Padre era importante porque Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué tenemos que hacer como hombres? Siempre estar sometidos a la voluntad del Padre. Pero para los hermanos de Jesús, quienes no estaban sometidos a la voluntad de Dios, de la misma manera, cualquier momento estaba bien. ¿Qué tenemos que hacer como hombres? Decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Sí me entiendes? O sea, hazla. Fíjate, dice, ahora vamos del verso 10 al 18 de Juan 7. Juan 7, dice así: pero después que Jesús había subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañaba al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si lo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Fíjate estos textos, ven lo que nos dice. Los judíos murmuraban, ¿no? O sea, cuando dice los judíos murmuraban. Fíjate, ellos murmuraban ¿desde cuándo? Desde el desierto. O sea, los judíos no aceptaron el obedecer a Dios, ¿cómo iban a obedecer a Cristo, ¿no? O sea, si desde el desierto, si me entiendes, murmuraban, decían, nos has traído a morir a Moisés. Fíjate, nosotros como hombres debemos de vivir en santidad. Fíjate, Levítico 27 nos dice así, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y primera de Pedro 1, capítulo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, cada vez que los judíos murmuraban en contra de Dios, ¿de quién murmuraban? A veces nosotros también, ¿qué es lo que hacemos como creyentes? ¿Sí me entiendes? Si tenemos un Dios santo, ¿sí me entiendes? Ve lo que nos están diciendo estos versos. Dice, Jesús viene por una iglesia viviendo en santidad, no en sus pasiones como hombres. Dice así, unos decían, es bueno, pero otros decían, sino que él engaña al pueblo. Dice, entonces como ahora Jesús divide a la gente, aquellos que le escuchaban y conocían no podían permanecer neutrales. Decían de una manera o de otra con respecto a quién era Jesús, ya fuera bueno o un engañador. Dice, Jesús mismo lo dijo, él no ha venido a traer paz. Aquí Jesús lo que estaba haciendo es que estaba causando división entre el pueblo, ¿sí me entiendes? ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús también con nosotros como hombres? A veces va a causar división. Hay un precio por seguir a Jesús y hay un precio también en que Cristo fue a Jerusalén. Fíjate, Mateo 10 del 34 al 39, hay un precio como creyente que a veces debemos de pagar, ¿no? O sea, el ser creyente, fíjate, Mateo 10, 34 al 39, fíjate, dice así, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hija o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y se sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. O sea, hay un precio a veces por seguir a Jesús. Yo a veces también como hermano, yo tengo una hermana que me quedo totalmente. ¿Sí me entiendes? Y yo mejor no le pregunto más del evangelio. Si la respeto, la amo en el amor de Cristo, ¿sí me entiendes? Solo hay dos genes, ¿sí me entiendes? O sea, y yo lo leí en una parte y no lo decía un pastor,
Yo lo he leído otra vez con Soyan y me parece que en Gálatas, en una explicación de un pastor, siempre nos decía: solo hay dos géneros, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Sí me entiendes? ¿Quién va a utilizar al que no está en Cristo? ¿Quién va a utilizar? Pues es fuerte decir esto. O no le ha llegado. O no le ha llegado su tiempo. Sí, también tenemos que orar, no tenemos que ser tan duros. ¿Sí me entiendes? Pero solamente también hay dos géneros, ¿sí me entiendes? O sea, debemos de saber, ¿sí me entiendes? O sea, a veces tú les predicas. Jesús dijo así, ¿no? Si no te reciben, quítate los polvos de los pies, o a veces también tienes que orar. Yo creo que por mí oraron, porque a mí el Señor me mandaba gente cristiana y me mandaba y me predicaban. Y yo decía: no. Y ve, ahora quién mandan. ¿Sí me entiendes? Pero yo también era así de que no, yo no quiero nada del Señor, yo no quiero saber nada del Señor. Y ¿sí me entiendes? O sea, no, pues no hay Dios, no hay nada, ¿no? Sí, a veces también hay que ser pacientes, pero sí hay dos genes, nada más, solamente, o sea, sí, solamente hay dos genes. Fíjate, ve lo que cita Spurgeon. Spurgeon dice esto, acuérdate que Spurgeon era un reformador. Dice: lo que Cristo es para ti en la tierra, eso es lo que serás para Cristo en el cielo. Repetiré esa verdad. Lo que Jesucristo sea para ti en la tierra, tú serás para Él en el día del juicio. Si Él es querido y preciado para ti, tú serás querido y preciado para Él. Si tú piensas todo de Él, Él pensará todo de ti. Fíjate, cuando Jesús dijo de su doctrina, esa doctrina se la había dado Dios, y tenemos que tener cuidado. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2 y segunda de Timoteo 4 verso 1 al 3. Fíjate, ve lo que dice Timoteo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora fíjate, capítulo 4, verso 1 al 3, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, aquí lo que nos está tratando de decir Jesús en estos versos, que su doctrina no era de Él, sino del Padre. Él era la doctrina, ¿sí me entiendes? Y aquí lo que nos está diciendo Pablo a Timoteo, ¿sí me entiendes? Está diciendo que llegarán momentos en donde los hombres apartarán la verdad y se irán a las fábulas. O sea, cuando alguien no predica la verdad, ¿qué es la verdad? Que el pecado te separa de Dios. ¿Y qué es la verdad? Que Dios quiere una iglesia santa y que te esfuerces como creyente, ¿sí me entiendes? Para glorificar a Dios, y que el Señor te salvó de la ira venidera y todo. Cuando una iglesia no está predicando eso, es que, ¿sí me entiendes? No está predicando la sana doctrina, ¿sí me entiendes? Esa es la doctrina que había recibido Jesús. ¿Y quién la están rechazando? Por los judíos, ¿sí me entiendes? O sea, no creían en Él. ¿Y qué está pasando hoy en día, no? O sea, aquí estamos los gentiles, ¿sí me entiendes? O sea, esta es la doctrina. Jesús descendió del cielo. La doctrina que venía del cielo era del Padre. A Jesús daba del Padre. Fíjate, para irnos, es que voy rápido, todas las iglesias, fíjate, ve que dice Hechos 2:42, y perseveraban de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? La doctrina de los apóstoles. ¿Por quién fue enseñada esa doctrina? Pues por Jesucristo, el Maestro, ¿no? ¿Sale? Ahora, fíjate, dice aquí: la iglesia debe de vivir la doctrina de Jesucristo, y todo se debe de analizar a la luz de la Escritura. Fíjate, tú vas a leer en tu casa Hechos 17 y nos habla sobre los de Berea. ¿Quiénes eran los de Berea? Era una iglesia que Pablo fue a visitar. Él había ido antes a Tesalónica, pero los de Tesalónica no recibieron con solicitud la palabra. El creyente debe de recibir con solicitud la palabra y escudriñar toda la luz de la Escritura. Al que está enfrente no nos puede estar engañando, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es todo analizarlo a la luz de la Escritura. Fíjate, Hechos 17:11 dice esto: y estos eran más nobles que los de que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así. ¿Sí me entiendes? Aquí está, ¿no? O sea, cada creyente, por eso Pablo lo dice a Timoteo, predica la sana doctrina, pero cada creyente su responsabilidad es ir al Evangelio. Cada creyente su responsabilidad es conocer la doctrina de Jesucristo, que Él vino en carne y murió por los hombres para darles salvación y que Él te va a librar de un juicio, ¿sí me entiendes? Y que tienes que obedecer por la fe, ¿sí me entiendes? O sea, la responsabilidad de cada creyente es ir a la palabra, ¿sí me entiendes? O sea, sí Dios levanta hombres y mujeres de fe que tal vez te pueden explicar la Biblia, pero la responsabilidad de cada creyente es ir al Evangelio para escudriñarla como los de Berea. Es un buen ejemplo. Fíjate, la iglesia tiene que ir a la luz de la Escritura y todo se analiza a la luz de la Escritura. Toda nuestra responsabilidad como creyentes es ir a la Escritura y analizarlo todo a la luz de la Escritura y no solamente tomar un versículo como lo hacen muchas iglesias y sacarlo de contexto y decir esto dice así, no. Te tienes que ir al contexto y ver qué es lo que dice el contexto y qué es lo que Dios te está tratando de hablar a través de eso. Por eso es importante que todos los creyentes hagan un devocional, ¿sí me entiendes? Porque el devocional, tú a diario vas a tomar un libro y vas a leer el libro y Dios te va a hablar y este pasaje te puede llevar a otro y tú puedes escribir lo que Dios te está hablando de este pasaje que está hablando a tu corazón. Fíjate, del verso 19 al 24 de Juan 7. 19 al 24, vámonos rápido, dice: ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Te das cuenta? Los judíos no cumplían la ley, pero nosotros no estamos tan lejos de los judíos, ¿sí me entiendes? Porque ahora nosotros vivimos en la gracia, pero también luego como creyentes, yo me incluyo, soy pecador y me cuesta trabajo. Fíjate, respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis, porque cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día del reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio, con justo juicio. Fíjate, cuando dice ellos querían matar a Jesús por lo que hablaban, los judíos rechazaron a Cristo. Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores era Cristo, ¿sí me entiendes? Porque monaba, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿sí me entiendes? ¿Quién rechazó esta piedra? Los judíos. ¿Y quién estaba rechazando aquí? Los mismos. Fíjate, Jesús no vino a abrogar la ley, sino que la ley se cumpliese. No estamos bajo la ley, pero la gracia que Dios nos ha dado no es para que la pisotemos. Ellos no cumplieron la ley por su idolatría, por no sujetarse a Dios. Gálatas 2:20 y Colosenses 3:5 al 13. Nada más Gálatas 2:20, vámonos, porque estamos dando así me explayé más. Gálatas 2:20, fíjate. Gálatas 2:20, ese ya lo hemos leído muchas veces. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, en esta parte, ¿no? Dice... cuando dice el verso 22, por cierto Moisés os dio la circuncisión, ellos eran circuncidados por causa de Abraham en Génesis 17, pero Gálatas 5:1, Pablo nos dice esto, ¿no? Gálatas 5, verso 1, nos dice esto: estad firmes en la libertad, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué estaba hablando Pablo? De la circuncisión, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros como creyentes ya no tenemos que volvernos a circuncidar. Tú lo puedes leer en el verso 2 que dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aproveche Cristo. Los judíos, ¿sí me entiendes? O sea, les habían dado la circuncisión y el pacto, pero ellos estaban rechazando a Jesucristo y ellos rechazaron a Dios desde antes, ¿sí me entiendes? O sea, desde antes han rechazado a Dios.
¿Sí me entiendes? Pero el creyente, ahora que también a veces hacemos como cristianos, por nuestros frutos, por lo que hacemos, ¿sí me entiendes? Por lo que somos, a veces también rechazamos o negamos a Jesús. Tenemos que esforzarnos, ¿sí me entiendes? Es un proceso. Fíjate, dice así ahora el verso 25 al 36, del verso 25 al 36 de Juan 7, dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es más. Cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procura prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que éste hace. O sea, ellos lo estaban viendo de frente. Hasta el 36 dijimos, hasta el 36, fíjate, y dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? Si irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. O sea, ellos siempre trataron de hallar la ley, ¿sí me entiendes? O sea, tú te puedes dar cuenta ahorita, ¿no? O sea, con esto que está diciendo Jesús, ¿no? O sea, siempre, fíjate, ellos pensaban que Cristo era un Mesías fuerte, un libertador, un guerrero, no humilde y manso. En Isaías 53 es la explicación más clara de que Israel iba a rechazar al Mesías, ¿no? Tú lo puedes leer, Isaías 53, que nos dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Vamos a Isaías 53. Fíjate, perdón por quitar un poco de tiempo. Ajá, Isaías 53. Fíjate, Isaías 53, ve lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, aquí te das cuenta, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías es profetizado cuánto tiempo antes de que Jesús viniera en carne, y te está hablando de que ellos mismos lo iban a desechar. ¿Sí me entiendes? Es una profecía de que iba a venir él.
y ahora tú lo estás viendo, ahora ellos lo están rechazando. Fíjate, me voy a adelantar hasta el verso, no vamos a hablar de esto porque no, por el tiempo, verso 37 al 43, fíjate, del verso 37 al 43, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y mi beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Acuérdate que cuando Jesús se va y asciende, dice, les dejaré al Consolador, ¿no? ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Fíjate, estos versos, dice así, en estos versos, del 37 al 43, dice, el último y gran día de la fiesta. En la fiesta de los tabernáculos se derramaba agua en el altar diariamente para recordar a todos del agua que Dios milagrosamente proveyó en el desierto al pueblo de Israel. En Juan 4, acuérdate, cuando Jesús vio a la mujer samaritana, que le dijo, si tú me dieras de beber, tú supieras quién, más o menos estoy diciendo, tú supieras quién te diera, ¿no? Cuando Jesús vio a la mujer samaritana, acuérdate que le dijo, de él correrían ríos de agua viva, ¿sí? Entonces cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, el agua del Espíritu Santo no solo entra, sino que también sale. No solo el creyente recibe bendiciones, pero se transforma en bendición para otros. O sea, nosotros como creyentes también tenemos que ser de bendición para otros. Cuando dice, pues no había venido el Espíritu Santo, Jesús cuando ascendió nos dio al Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para glorificar a Dios y dar testimonio de él. Efesios del capítulo 4 del verso 30 al 32 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuál es la redención? Cuando el Señor vuelva. Ahora del verso 40 al 43, fíjate, del verso 40 al 43 para terminar, siempre digo lo mismo, ¿no? Para terminar. ¿Sí o no? Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. Esto ya lo leímos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales, es el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombres alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también a vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Te das cuenta? Fíjate, ellos no querían a Galilea. Vamos a decir estos versos del, ¿qué dijimos? Del 45, ¿verdad? Ajá, 45, es que aquí no. Fíjate, cuando dice de Galilea de venir el Cristo, su rechazo hacia Jesús estaba basado en su ignorancia. Ellos no sabían que Jesús realmente había nacido en Belén. Fíjate, y dice, algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Cuando dice esto, el arresto no se lleva a cabo, pero no fue porque los alguaciles hubieran sido incompetentes, fue porque aún no era el tiempo. Y fíjate, del 50 al 52, cuando dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo trata de razonar con los líderes judíos, advirtiéndoles en contra de juzgar a Jesús precipitadamente. ¿Eres tú también Galileo? Los galileos eran blanco de las burlas de los judíos y el centro de sus chistes para los líderes de Judea. Nada bueno podía salir de Galileo, fíjate. Pero hecho un profeta había salido de Galilea. ¿Quién era este profeta? Jonás. Y Jonás es un tipo de Jesucristo, porque dice, había venido de Gaf-Jeter,
que estaba a 3 millas al norte de Nazaret, en la parte baja de Galilea. Esto está en Segunda de Reyes 14:25. ¿Por qué Jonás es un tipo de Jesucristo? Porque acuérdate que Jonás va al pez y es resucitado al tercer día, así como dice Jesús. Así como Jonás estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre tiene que estar en el corazón de la tierra, que es el corazón de la tierra, pues el infierno. 3 días y 3 noches y después, ¿sí me entiendes? Hasta aquí acabamos. Entonces, sí. No, es que está muy largo. Está muy largo. Vamos a orar. Vamos a orar.